buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos ustedes, estudiantes y jóvenes emprendedores que nos acompañan en nuestro tercer capítulo de Yo Emprendedor. Me alegra mucho anunciar que tenemos aquí a nuestro invitado, el profesor Álvaro, que ya es un maestro en todo lo que hace en los negocios, y acabamos de hacer su test de fortalezas de carácter para que podamos conocerlo a más profundidad. No sé si quieras compartirme cuáles son tus 5 fortalezas principales. ¿Cómo estás, Ian? Buenas a todo el público. Bien, en las primeras 5 fortalezas que siempre yo cuando doy clases también se los pido a los muchachos que hagan un análisis así, tiene mucho que ver con entender tus habilidades, lo que haces mejor. Entonces, justamente después de hacer el test contigo, salió precisamente el esquema que yo he usado en mi vida empresarial, y la primera es equidad. ¿Sí? Sí, coincido con el test, es el primer test que hago de este tipo y coincido con él, está muy bien hecho. Y tiene mucho que ver con el trato justo a las personas, ¿no? Con no cerrarte a conocer a las personas de cualquier ámbito social, económico, cultural. Y al abrirte y hacer equipo con ellos, puedes generar ideas muy importantes. Muy de acuerdo, sí. Muy de acuerdo contigo. Dime, Ian, ¿qué más? ¿Quieres que te diga la segunda? Sí, la 5, por favor. Ahí te va, luego está juicio. Juicio. Dice, bueno, que tener la capacidad de pensar con profundidad, sí. También otra cosa muy cierta, la mayoría de las historias que me ha tocado vivir, si tú quieres empezar un negocio, cada 8 de cada 10 truenan en el primer año. Exactamente. ¿Sí? Si no tienes juicio. ¿Sí? Si no pones todos tus huevos en una sola canasta, si le metes mucha inversión y aumentas el riesgo, dificulta tu capacidad de negociar hacia adelante. Entonces, sí hay que tener juicio, sí, porque si no heredas o no tienes atrás un capital impresionante que te permita hacer 1, 2, 3, 4, 5 negocios hasta que le pegas, pues sí hay que tener juicio. ¿Sí? Exactamente, sí. Es importante. La tercera que me sale tuvo que ver honestidad. Bueno, precisamente si vas a tener equidad, si tú no eres honesto con las personas, no se van a abrir contigo, ¿sí? Entonces, el ejemplo arrastra mucho más que 1000 palabras. Tienes que ser honesto contigo mismo. Tienes que tomar decisiones a veces de tomar o dejar cosas, dejarlas ir. Y tienes que ser honesto primero contigo mismo. Exactamente. Y eso es parte de lo que vamos a estar hablando más adelante. Muy importante. Luego viene gratitud. Bueno, esta es una de las fundamentales. Ya cuando empiezas a crear y empiezas a generar recursos, trabajo en equipo, etcétera, tienes que constantemente ofrecer agradecimiento y fomentar entre todos ese trabajo en equipo que se agradezca entre todos, porque todos dependemos de una actividad que realizamos y no es por ti solo. Y entonces, gracias, de ahí viene gratitud, o sea, viene de agradecer al que está enfrente de ti, que está creyendo en ti, que está participando contigo, que está donando su tiempo, que está donando su trabajo, ¿sí? Su inteligencia, para generar algo bueno. Y si no das gracias de eso, difícilmente vas a poder seguir creciendo, ¿va? Exactamente. Luego, ya la última, la quinta, aprecio de la belleza y la excelencia. Claramente, sí. Sí, justamente ayer ayer me titulé de la maestría. No, pero presúmelo más. Sí, me titulé de la maestría de Política y Gestión Pública, ahí en el ITESO. Y el rector justamente hablaba de esta parte de la excelencia. El estudiar por estudiar no tiene que ver nada más por tener el grado, por tener un título, no, sino es por lograr la excelencia en algo que haces bien. Exacto. Y transmitirlo. ¿Sí? Entonces, la excelencia es necesaria, ¿sí? Te enseñan a ser excelente en tus contextos, en tus frases, en tus palabras, conceptos que manejes, para que no inventes, ¿sí? Y realmente esa excelencia se transmita de la mejor manera. Exacto. ¿Sí? También se enseña a veces echando a perder, pero pues de eso se trata, ¿no? Cuando vas a enseñar, pues tratas de dar el camino que tú has vivido y que resolviste de mejor manera, pero cada quien va a resolver el suyo y va a tratar de dar su excelencia explicativa a la hora de
transmitir ese conocimiento. Claro, la superación constante. Coincido con el rector lo que decía y esto del aprecio por la belleza. Yo aprecio la belleza no nada más física o en las obras de arte, en la forma de hablar, en la forma de encontrar un poema inspirador. En la belleza estriba en esa comunión que puedas tener contigo. Entonces, que el concepto puede tener contigo. Entonces, eso para mí es, yo creo que mi última fortaleza que apareció ahí, no la única, pero sí la última que aparece y también me hace mucho clic con lo que hago. Muy bien, exactamente. Y ligando con este tema, ¿cuál creen ustedes que sea la forma más eficiente de aprender? La forma más eficiente de aprender, aunque no lo hayan escuchado antes, es enseñándole a otras personas. Y usted, Álvaro, le ha enseñado a muchísimas personas a lo largo de su vida y me gustaría empezar por el principio, de a quiénes fueron las primeras personas a las que tú les enseñaste y mediante la enseñanza que les transmitiste a ellos, tú masterizaste tus conocimientos actuales. ¿Cómo fue ese inicio de aprendizaje? Bien, ahí va la receta, chavos. La receta para ser un buen emprendedor, ¿sí? Precisamente es aprender de los demás. Entonces, ahí inicia mi historia, ¿no? Y el hecho de entrar yo en una empresa transnacional, en mi primer empleo saliendo de la universidad, uno creería que dices, bueno, vas a ser empleado, no vas a tener chance de aprender. Pues, cosa curiosa, entras como empleado a una empresa transnacional, en este caso era Coca-Cola, y tienes un buen jefe que te enseña, que te permite que tú también le enseñes a él, y me deja con toda la libertad de empezar a proponer. No todo me lo aceptó, pero ahí inicia todo, ¿no? En conocer a mi equipo de trabajo, que era gente que tenía años en la empresa y que me empezó a enseñar a mí cómo pensar las campañas de publicidad, cómo relacionarse con el mercado, ¿sí? En el caso de las bebidas, pues Coca-Cola es el número uno, es la marca número uno. Exactamente. Y yo siendo mercadólogo de carrera, pues fue lo primero que quise hacer, ¿no? Ponerme en relación con el mercado y aprender de él. Pero tu primer mercado interno son tus trabajadores, ¿sí? Tus compañeros de trabajo, tu jefe. En todos los niveles te tienes que inmiscuir en esa esfera de aprendizaje y ya que aprendes, ya que te escuchan, ya que puedes tú empezar a dar tus conceptos, fluye también. Entonces, así inicia mi historia aprendiendo de un muy buen jefe, don Nacho. Mis respetos, me dejó empezar a conocer a mi equipo. Yo trabajaba en el área de publicidad de Coca-Cola y era un área que era de servicio, era de staff, no generaba recursos y yo en menos de un año generé 24% de utilidad en el departamento. Pero ¿cómo lo hice? Junto con los chavos. ¿Sí? Yo tenía rotulistas, herreros, gente que sabía trabajar la publicidad de manera tradicional. Sí, a lo mejor un poco más arcaica, tenemos que decirlo, pero la publicidad se va modernizando, es parte de un proceso, ¿sí? Entonces, nosotros nos tocó, por ejemplo, traer, por medio de un trabajo en equipo, dijimos, oigan, a ver, gastamos mucho en rotular, se rotulaba a manos cuando yo estaba, ¿no? Claro, sí. Y nos fuimos a comprar una máquina de inyección de tinta, trajimos la primera máquina de inyección de tinta a México, una máquina israelita muy grande, para imprimir, bajamos los costos, de 300 pesos metro cuadrado, los bajamos casi a 60 pesos metro cuadrado. Con una eficiencia y una eficacia de poder cambiar nuestros artes en los espectaculares, en los camiones, mucho más rápido. Y no nada más lo hicimos con nuestro grupo, sino que también lo empezamos a expandir a otras embotelladoras. E hicimos, ahora sí que el trabajo, la idea creció a tal punto en el que generó recursos. Claro. Sí. Entonces, Álvaro, ¿podrías decir que tu primer jefe, don Nacho, fue el primer mentor o uno de los más significativos en tu inicio de esta vida empresarial? Completamente. Yo creo que fue el primer mentor distinto a mi padre, porque mi padre fue mi mentor, siempre fue empresario. Yo en aquel entonces, pues clásico, tú primero quieres dar tu punto de vista diferente al de tu padre, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que al paso del tiempo terminas entendiendo que el mejor mentor lo tuviste en casa, ¿no? Exactamente. Pero don Nacho sí,
fue el primero en el aspecto profesional donde ya vas solo. Exacto. Vas tú solo a aprender y a toparte con alguien que te va a decir que sí y que no, que tomaba decisiones. Exacto. ¿Sí? Don Nacho era un mentor excepcional en despachar. Todos los días despachaba a las 8 de la mañana, te decía a cada uno de los departamentos que teníamos que hacer, a qué nos habíamos comprometido y qué vas a solucionar. Todos los días el señor nos ponía en la línea del trabajo a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde todos para su casa. Ni horas extras, ni... Era increíble. El planear bien tu trabajo desde un inicio fue lo principal que me dejó don Nacho. En el aspecto organizativo, la planeación era muy importante. Saber a dónde vas para enfocar tus fuerzas en el día. Y ya de ahí yo me iba con mis trabajadores. Ahí igual, hacíamos trabajo en equipo. Ok. Vamos a planear lo del día, lo de que viene en la siguiente semana, el próximo mes. Y nos enfocamos en hacer lo del día. Y vámonos. Entonces ya estaba todo puesto. Esa misma teoría que yo recibía de mi mentor, yo la transmitía a mi equipo y funcionaba de una manera muy brillante. Exactamente. ¿Sí? Era tan bueno que me imagino que hasta incluso te hacía sentir que era demasiado fácil porque él te daba las claves. Justo, acabas de decir, fluyó, era muy fácil, fue muy fácil. Bueno, eso me alegra muchísimo y es parte del objetivo de este programa, es concientizar a ustedes, estudiantes y jóvenes emprendedores, que una de las maneras más eficientes o más rápidas de aprender es con un mentor. En mi caso, Álvaro también es mi mentor y yo he aprendido muchísimo de él y es la idea de traerlo aquí es que ustedes puedan aprender de él también. Y cuéntame, después de tu paso por Coca-Cola, ¿cuál es el siguiente paso en tu historia? Bien, bueno, pues ya de ahí, dando resultados inmediatamente te empiezan a llamar de otros lados, ¿no? A ver, ¿qué están haciendo allá? Que están generando mucha empresa, mucho movimiento, la gente empezó a hablar. De ahí nos empezaron a copiar un montón de gente a traer sus máquinas de impresión y a bajar los gastos, los costos de impresión y la ciudad se empezó a poner súper bonita de publicidad por todos lados, cosas muy llamativas. Claro. Y lógicamente pues dicen, ¿de dónde viene esto? ¿No? Entonces llegan las primeras invitaciones para irte a trabajar y ya te empiezan a querer jalar para un lado, para el otro. En este caso yo me fui a Grupo Cadbury. Ya no en el tema regional, sino ya un poco casi nacional. Okay. Cadbury es una empresa que maneja chocolates, refrescos, y conglomera un montón de marcas a nivel mundial, pero aquí en México prácticamente es Peñafiel y los chocolates, ¿no? Sí. De ahí me dan una responsabilidad muy fuerte que es generar este espíritu de mentoreo, pero con los distribuidores, con otro esquema de trabajo muy diferente al que yo manejaba ahí en Coca-Cola. Aquí esta empresa se manejaba por medio de distribuidores, entonces había que uniformar las políticas, ¿no? De imagen, de trabajo de mercadotecnia, y el siguiente factor que yo aprendí ahí mucho fue aprender la costeabilidad, la rentabilidad de lo que vas a invertir en publicidad, cómo vas a encontrar el retorno. Entonces, la oportunidad que yo tuve con este grupo fue precisamente conocer los costos de publicidad y cómo aumentaban, monitorearlo. Lo que no se supervisa no se puede mejorar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, supervisas cómo viene el proceso de inversión y cuál es el retorno al paso del tiempo. Okay. ¿Sí? Entonces, creo que eso fue lo más importante que yo aprendí ahí en Cadbury. Curiosamente, hubo ahí un proceso en Cadbury en el que la idea internacional de dividir, ahora sí que dos corporativos, uno allá en Tehuacán, Puebla, y otro acá en Tlajomulco, se elimina y se vuelve a hacer un solo corporativo. Okay. Yo salgo ahí de Cadbury y viene yo creo que la tercera etapa. La tercera etapa y sí. Una de las más interesantes. Cuéntanos. Sí, pues justamente ahí es cuando me hago empresario. ¿Por qué? No fue así que, ay, wow, ya tenía yo mucho capital y mucha experiencia, ni mucho menos. No conseguía trabajo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 27 años. 27 años. Sí, y ganaba mucho dinero, mucha plata, pero iba yo a otras empresas, habiéndote quedado sin trabajo, y decían, está sobrevaluado. Y me veían chiquito, flaquillo, ¿sí?
con un megasueldo decían, no, pues, ¿cómo te voy a pagar esto? No puedo. Y yo decía, bueno, pues empiezo desde abajo otra vez, no me importa, pues tengo 27 años, ¿no? Claro. No, bueno, así pasó mucho tiempo. Prácticamente aprendía que casi tienes que ocultar mucha información de tu currículum porque, pues, o sea, si le pones tu foto, que porque eres güerito, que porque tienes 27 años, hoy es porque tienes 50 y estás canoso, o porque vives en una zona diferente. Pero Ajá. aprendí a saber definir que también la información que manejamos, ¿sí? Personal, es muy importante, ¿sí? Claro. Aprendí que en esa etapa, antes de empezar la etapa de emprendurismo, ¿sí? Que la discriminación que se vive normalmente, nada más por no platicar y no adentrarse en los conceptos humanos, genera que a lo mejor pierdas la oportunidad de tener un trabajador muy eficiente, ¿sí? Eso me dejó marcado para iniciar la etapa de emprendurismo. Por azares del destino, yo me voy a la empresa familiar. Ok. ¿Sí? Yo trabajándole la parte financiera a mi padre para pedir un crédito, me encuentro un maestro, un mentor, ¿no? Un maestro financiero. Ajá. Que me auxilia a la hora de estar haciendo yo las corridas financieras para pedir el préstamo. Y me dice, Álvaro, ¿pero qué estás haciendo buscando trabajo? El negocio deja financieramente muy buena utilidad. Claro. Oiga, profe, pero pues de lo que vendemos, pues no da ni para 3 chicles, da nada más para darle sueldo a mi padre, ¿no? Sí. Y me dice, hazlo crecer. Esa misma idea, hazla crecer. Y dije, oh, no está mal. Sí, entonces, ahí inicia el proceso de emprendedurismo, con un mentoreo de alguien muy importante que vino a tocar esa fibra en mí de decir, aviéntate, ¿sí? Ya estás viendo que es negocio, síguele, ¿sí? A tu papá le va bien, pero es tan chiquito, crécelo, punto. Y el asunto empieza, es todo un tema, ¿sí? Empezar desde cero, no vas a tener los mismos recursos, que estás en una empresa, no tienes aguinaldo, no tienes reparto de utilidades, vacaciones pagadas. Claro, sí, exige decir 1 o 2 años le voy a invertir. Claramente, sí. ¿Sí? Está lleno de sacrificios, ahí ¿no? inicia la tercera, el sacrificio. Yo le llamaría a esa etapa el sacrificio, ¿sí? Okay. Pero traes todo ese bagaje de las otras 2 etapas anteriores, incluso la tercera, la de buscar trabajo y no encontrar, y empiezas a trabajar con tu equipo de trabajo. Yo tenía en ese tiempo 3 empleados, Okay. ¿sí? 2, 3 maquinitas que hacíamos procesos textiles, y lo que empecé a hacer yo fue a tratar de primero ir creciendo la cantidad de empleados y de máquinas y de clientes. ¿Okay? Entonces, no lo hice a lo borras, o sea, no lo hice así de que, ay, vámonos a trabajar con los que no pagan impuestos, ¿no? Yo quería trabajar con esa estructura que traía empresarial de pagar tus impuestos, de poder llevar una contabilidad sana, de poder analizar lo que habías aprendido en la escuela, ¿sí? Utilizarlo, analizar tus estados contables, revisar tu retorno de la inversión, ¿sí? Cómo te puedes capitalizar, cómo puedes crecer, cómo puedes pedir un préstamo, si te va a dejar o no te va a dejar, ¿sí? En cuánto tiempo lo puedes pagar, etcétera. Claro. Empiezas a vislumbrar que todo tu bagaje que traes atrás lo vas a poner en lo tuyo. Entonces, volvemos allá a lo del juicio. No tienes chance de equivocarte, ¿sí? Exactamente. Entonces, analizas, haces un plan. La segunda frase que yo, lo que aprendí, perdón, con Don Nacho, planeas y ejecutas. A tomar decisiones. Ya empezamos. Agarrábamos un cliente, ya lo confirmábamos, le dábamos buen servicio, ya lo amarrábamos y íbamos comprando máquinas. Íbamos teniendo empleados capacitados. Ok. ¿Sí? Sí. En este proceso, lo más importante fue los empleados. ¿Por qué? La etapa que yo vislumbré con los clientes era que había muchas fallas en cuanto a servicios de calidad, en cuanto a servicios de entrega a tiempo, en cuanto a rentabilidad, por ejemplo, de la empresa, de cero inventarios y ser rentable en cuanto a tu producción. Esa etapa la puedo resumir de esta manera, ¿sí? Muy sencillo es, vas a planear, ¿sí? ¿Cuántos clientes vas a tener? Ok.
ejecutas tener las ventas y ejecutas que la producción sea lo más eficiente posible. Ese momento, cacaraqueas el huevo. Exacto. Muy importante, chavos. O sea, cacaraqueen el huevo. ¿Por qué? Porque eso me empezó a dar así inmediatamente, así como me pasó de Coca-Cola a Cadbury, me empezó a pasar con mis clientes. De un cliente, oye, ¿quién le trabaja a esta empresa que está lavando súper bien? Luego se pasan el rol ahí de que, no, pues acá la verdad nos entregan de un día para otro. Y a ti en 15 días, fíjate, 15 días de diferencia en la entrega de la producción terminada. Claro. Y yo entregaba de un día para otro. Y de contado, ¿sí? Y como un 30% más caro mi servicio. Porque lo bueno vale. Lo bueno vale, claro que sí. Sabías lo que valía tu diferencia. En menos de un año nos llenamos. Y crecimos casi, pues de tener 2 máquinas, llegamos a tener 20 máquinas. Wow. Sí, aumentamos también nuestra cantidad proporcional de empleados. Fue un proceso que llevó 2 años. ¿Por qué? Porque hay que ir y vas abrazando a tus empleados, ¿no? Les vas diciendo las habilidades de ellos que son importantes. La empresa, cómo va a responder también a esas habilidades. Exacto. ¿Sí? Y lo que era la parte esta de equidad, ¿no? O sea, también, si tú estás pidiendo que tu trabajador sea eficiente, pues tú también déjalo salir eficientemente. Exacto. A sus 8 horas, tranquilito, se va a su casa. Sí, sin remordimientos ni preocupaciones. 0 problemas. El trabajador empieza a fluir de manera tranquila. Lo que yo aprendí en las empresas anteriores, empieza a dar resultado en tu empresa, pero inmediatamente. Exactamente. Y todo por estos mentores que tuviste a lo largo de tu vida. Y eso es algo importante, lo que mencionabas. Don Nacho no fue tu primer mentor, aunque sí fue muy importante. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta que uno de los mentores o mentoras más importantes en nuestra vida se encuentra en nuestra misma casa. Y muchas veces los ignoramos o decidimos no escucharlos y no nos damos cuenta que tenemos una fuente de información y experiencia casi ilimitada en nuestras casas. Entonces, ustedes deben considerarlo, pregunten, hablen con sus padres y estoy seguro que tienen mucho que enseñarles. Exíjanles y díganles, oye, ¿sabes qué? Necesito que hoy me trates como tu empleado y no como tu hijo porque quiero que seas mi mentor. Y les prometo que es un primer paso súper importante para después encontrar mentores más fácil a lo largo de tu vida. Pues sí, lo dirás y lo dices muy bien. El mentoreo, el emprendurismo, la manera de aprender inicia en casa. Exacto. ¿Sí? ¿Quiénes fueron tus primeros maestros? ¿Quiénes fueron tus primeros mentores? Pues tus padres, tus hermanos, tus primos, ¿sí? Te enseñaron. La sociedad tiene una labor de enseñarte. Entonces, si tú eres suficientemente capaz de escuchar esa información desde tu interior, ¿sí? Empiezas a entender y te empiezas a quitar muchos lastres y muchas situaciones que te quitaban el tiempo. Empiezas a ser todavía más eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezas a usar los valores, ¿sí? Los valores que mamaste en casa, los valores que escuchaste, que viviste, ¿sí? Lo empiezas a transformar en una forma de vida. ¿Por qué? Porque la empresa no nada más termina en generar recursos, sino también qué vas a hacer con esos recursos, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Qué vas a hacer con tu sociedad también? ¿Ok? Entonces, empieza a transformarse. Tu visión empieza a transformarse y llegan los retos. Exactamente. ¿Sí? Llegan los primeros retos que es muy claro y muy sencillo. ¿Voy o no voy a pagar impuestos? Primer reto. ¿Sí? Claro, sí. Voy a ganar 10 veces, 20 veces, 50 veces más que mi trabajador que gana menos en mi empresa. ¿Quieres realmente eso? O sea, en realidad él hace casi la misma labor que tú y tú estás ganando por la misma labor 20, 30, 50, 100 veces más. ¿Realmente es justo? ¿Sí? Entonces ahí empiezan otros conceptos y otras decisiones que tienes que empezar a tomar como emprendedor. ¿Sí? Te empiezas a cuestionar dónde está mi valor agregado a esta sociedad, dónde está mi congruencia, dónde está mi equidad. ¿Sí? Entonces, justamente con esa excelencia, pues tienes que meterte a decir lo que hago, ¿sí? Lo que estoy prometiéndole yo a mis clientes, también se lo tengo que prometer a mis trabajadores y me lo tengo que prometer a mí y a mi familia. No es fácil. ¿Por qué?
Porque ahí ya entras en un juego donde ya no nada más eres tú, sino son diversas esferas, ¿sí? Que van a estar rondándote, ¿sí? La competencia, por ejemplo, es muy fuerte, que empieza a ser lo mismo que haces tú, pero a lo mejor contaminando, ¿sí? Y tú no puedes competir a veces contra eso, ¿no? O trayendo mercancía o insumos de bajo costo que son cancerígenos, que contaminan el medio ambiente, no son sustentables, y empiezas a decir, bueno, ¿dónde está mi decisión y dónde está mi integridad? Me hago igual que ellos. Todo un tema, ¿eh? Sí, súper complicado. Todo un tema. Y ahí muchos dicen, impuestos. Ahórrate los impuestos para que los use mal el gobierno. Así me llegaban, ¿eh? Sí, claro. A mí me tocó la época de los vendefacturas que como rondaron ahí por mi empresa de que te vendo facturas. Y yo, Dios. O sea, entendamos nuestro papel. En cada una de esas tomas decisiones. Ahí entras tú, analizas y dices, bueno, ¿para qué sirve pagar impuestos? ¿Sí? ¿Para qué sirve manejar bien la sustentabilidad de tu negocio? Que no estés dejándole algo peor a tus hijos. Claro. ¿Sí? ¿En dónde está el tiempo que le dedico yo a mis hijos? ¿Sí? A mi familia. Entonces, tratas de poner en equilibrio todo eso. Lógicamente, pues tu utilidad o tu dinero que crees que es tuyo, claro, pues se reduce. Sí. Sí, porque estás compartiendo. Exactamente. Entonces, también tienes que enseñarte a vivir con poco. ¿Sí? Aunque haya bonanza, hay que vivir en la bonanza como si hubiera escasez. Exacto. ¿Sí? Eso se lo aprendí a mi madre. Te voy a decir dónde entra esta etapa de mi madre. Así como aprendí, y luego, bueno, te voy a comentar después la parte de mi padre, que fue más adelante. Pero mi madre ahí empieza a surtir efecto. ¿Cómo es? Empezamos a tener crisis porque en el mercado, ¿sí? En esta relación con el mercado, que dices tú, bueno, vamos a hacer libre mercado, qué padre. Sí, pues sí, libre mercado, pero siempre y cuando haya las mismas condiciones. Para ¿sí? todos. Que haya gente que pague su seguro social, sus impuestos y que sea sustentable. Empieza a llegar producto de contrabando. Y mis clientes me dejan de mandar de un día para otro trabajo. A mí y a los de la maquila y a los de la mezclilla y a los del botón. Todo esto en el giro textil. Ajá. ¿Sí? Trayendo contrabando. Claro. Estoy hablando del año 2001, más o menos. Ahí saquen sus cuentas quién estaba ahí de presidente. ¿Sí? Empieza a llegar contrabando. ¿Y qué sucede? Competencia desleal. Empiezan a mandar toda esta producción que se hacía aquí en México, pues la mandaron a comprar de otro lado en otras entidades, otros países, donde no sabes si no contaminan, si le pagan decente a sus trabajadores, si no hay trabajo infantil, si no hay maltrato, no. Se olvidan completamente de la integridad y de... Puede ser. Hasta ahí era yo una idea que tenía, ¿sí? Y sí, la tienes que comprobar. Claro. ¿Sí? Entonces, de ahí viene una crisis en la empresa, que primero a mí me urgía tomar una decisión como empresario. Dije, bueno, si mis clientes a lo mejor en un año lo van a hacer y van a regresar. No, o sea, no regresaron en 20 años. Claro. ¿Sí? Siguieron trayendo China, ya después ya no contrabando, ya sí pagando aranceles, pero ya estaba muerta la industria aquí. Claro. Parte de la industria. ¿Qué decisión tomo yo? Buscar un producto mexicano que apoyar con procesos que hacía yo, que no tuviéramos tanta competencia extranjera. ¿Sí? Entonces, ahí viene la etapa de mi madre, que fue, volvimos a estar en crisis, sin recursos en la empresa, no despedimos a nadie, y hubo un tiempo que me salí de la empresa para darle sobrevivencia a la empresa. Claro. ¿Sí? Sobrevivió con los poquitos clientes que quedaron locales, salió adelante, pero la empresa sobrevivió. Viene mi segunda etapa en la empresa, a sacar adelante la situación después de haber hecho un proceso de planeación, de cambio de estructura, de conseguir otro tipo de visión de clientes. ¿Sí? Claro. Lo encontramos y nos desarrollamos, nos unimos en una cadena productiva mexicana donde no teníamos tanta competencia. ¿Sí? El algodón mexicano es uno de los mejores del mundo. Nosotros lo procesábamos y hicimos competencia en donde a lo mejor los chinos otros países no tenían esa misma calidad de algodón que soportara los procesos que hacíamos nosotros. Claro, de nuevo, ¿sí? Encontraste una manera de diferenciarse. Completamente.
Eso es muy importante, ¿sí? Encontrar cómo diferenciarte. Haces otra vez tu estructura de valor con tus clientes, decirle, oye, a ver, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, con colorantes que sean permitidos a nivel internacional para que puedas exportar. ¿Por qué? Porque te los puedo hacer igual que los chinos, Claro. ¿sí? Cancerígenos acá con productos que estaban prohibidos en todo el planeta, nada más en China y aquí no, ¿sí? Entonces decía, pues sí, están autorizados, pero no se me hace bien usarlos, ¿no? Claro. Entonces, empiezas a generar tu ventaja competitiva con calidad y productividad. El mercado no quería igualarse a los chinos. Yo dije, no, es que hay que diferenciarnos. Vamos a hacer las cosas bien. Y empezamos, solo bastó un cliente que se animó, un empresario aventado a decir, va, un color. Y empezamos a teñir, ¿sí? Un color nada más, ¿sí? Al paso del tiempo, esos colores en nuestras prendas duraron 25 veces más, ¿sí? El teñido de calidad, sí. ¿sí? Al paso de las lavadas, que el producto chino, que a las 3 lavadas ya parecía trapo viejo. Ahí estaba nuestra oferta de valor. Claro. Inmediatamente identificamos nuestra propuesta de valor y vino precisamente el resurgimiento de la empresa. Pero en ese trance, sobrevivir y manejar la escasez, ahí fue donde fue muy importante mi madre. ¿Sí? Ella venía de haber estado en una familia grande, ¿sí? En la que se quedan sin padre, pues cuando mi mamá era la mayor, tendría 15 años, y de ahí para abajo, échale, 9 más para abajo. Claro. Sí, entonces, salir adelante en esa familia requirió aprender de cómo manejar la escasez, ¿sí? Eso precisamente fue lo que me enseñó, y esos 2-3 años de crisis, ¿sí? Salimos adelante. Y lo aplicaste, claramente. Muchas veces piensan que al ver a un empresario lo primero que vas a ver es un carro lujosísimo, su casa gigantesca, y seguramente lo sabrá, pero las verdaderas personas que saben generar dinero y mantenerlo, que es sobre todo lo más difícil, viven en la abundancia como si estuvieran en la escasez, justamente. Así lo es. Muy bien dicho, Ian. Creo que has aprendido bien. Muy bueno. Bien, pues sí, esa etapa de productividad, esa segunda etapa de productividad en la empresa nos vuelve a dar un impulso al punto en el que llega la etapa de mi padre, ¿no? Mi padre es, ¿cómo nos vamos a diversificar? Okay. Sí, ya vimos que tener los huevos en una sola canasta, sí, es muy riesgoso, entonces tienes que diversificar. Entonces, en esa situación, mi papá toda su vida fue empresario, sí, y pasaba de un negocio a otro. Los hacía buenos, los crecía y luego los dejaba. Le aburrían. Sí, increíble. Eran sus juguetes. Sí, mi papá siempre fue así como, bueno, siempre ha sido así como un niño grande, sí, es noble, tiene esta parte de emprendurismo, de mucha creatividad, pero como todo niño, se aburre y ¿qué quiere? El siguiente juguete, el que trae allá aquel, ¿no? Así fue mi padre. Entonces, yo le tomo esa parte de enseñanza a mi padre, pero dije, bueno, no voy a dejar la gallina de los huevos de oro, ¿sí? La voy a seguir manteniendo, ¿sí? Para que te des una idea, fue la primera empresa que duró, que fue la empresa que más tiempo le duró a mi papá, ¿sí? Wow, sí. Porque me decía él, ya véndela, que no sé qué. Tranquilo, nos sigue dando. Entonces, vamos siguiendo ordeñando la minita de huevos de oro y vamos generando otro tipo de empresa. ¿Sí? Entonces, en ese lapso, pues sí generamos 2-3 ideas. No nos fue bien en todas, ¿sí? Pero trabajas a lo mejor de una manera ya más tranquila, ¿no? O sea, tomas tus decisiones con más calma. No invertimos gran cantidad de dinero. Prácticamente hubo retorno de inversión de todo lo que hicimos, pero nunca le hallamos el quit a cómo crecer todavía más, ¿no? Exacto. Entonces, también de eso se aprende, ¿sí? Y la experiencia y el aprendizaje que tú tienes de experimentar hace que valga la pena. Es lo que hace que valga la pena lo que invertiste. Sí. Mira, normalmente cuando empiezas a hacer ya maestro y tienes que empezar a encontrar documentos y datos y todo esto, bueno, pues la gran mayoría de los empresarios se han hecho en la industria primero como empleados y por ahí de los 45, 50 años se hacen empresarios. Claro. ¿Sí? Son los que casi no tienen a lo mejor
tantas fallas o tantas posibilidades de cerrar. ¿Por qué? Porque ya están inmiscuidos en encontrar una necesidad en su empresa en la que trabajan y ellos la sustituyen o la satisfacen, ¿sí? Entonces no hay tanto riesgo. Pero cuando te encuentras empresarios que por hambre, como yo, que me tuve que ir a buscar qué hacer, ¿sí? Porque no me daban empleo, cambia la concepción. Tu riesgo aumenta, ¿sí? Pero tienes que tener esa capacidad de juicio de decir, bueno, ¿a qué voy? ¿Sí? En esta etapa que te estoy comentando, eso es lo que más experiencia me dejó, ¿sí? Una parte es lo que tú planees, que también puede tener mucho valor, Uh-huh. ¿sí? Pero el mercado no te lo compra. O el mercado está disminuido, o se está contrayendo. Claro. Que eso es lo que yo alcancé a vislumbrar en las propuestas de valor que nosotros hacíamos para mercado local, ¿sí? Con producción local, etcétera. La parte económica de nuestro país estaban empezando a disminuir sus ingresos, ¿sí? Entonces no era fácil ofrecer en ese nicho de mercado en el que estábamos nosotros, esas oportunidades. Entonces, le sacamos provecho y dijimos, vamos a esperarnos a ver qué otra cosa hacemos y vamos a planear un poco más a futuro. De ahí viene un cambio en el concepto, ¿sí? Ahí viene otra vez la idea de mi papá de volver a generar ideas nuevas. Innovación. Claro. Ahí es donde entra yo, que me pongo a dar clases otra vez de empresarialidad, de negocios, precisamente tratando de encontrar el nicho de mercado, pero ahora en un ambiente completamente diferente, de ser manufactureros, de ser trabajadores industriales, etcétera. Hoy, sí, yo le apuesto a la tecnología, Claro. Pero hasta en eso hay que vislumbrar muy bien cuál va a ser tu propuesta de valor. Esa es en la etapa en la que estoy actualmente. ¿Sí? Muchas veces me dicen los chavos, oiga, profe, ¿y por qué no está ahorita emprendiendo? No, sí estoy emprendiendo, o sea, Claro. Estoy trabajando, estoy en la etapa de planeación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la siguiente etapa de generar otra empresa, ¿sí? Quiero que sea la última con la que yo ahora sí que me gradúe. De la vida. De la vida. La escuela más importante. Y, curiosamente ahora, vienen mis hijos a preguntarme, papá, queremos ser empresarios, ¿qué podemos hacer? Viene mi siguiente equipo, ¿no? Entonces, estoy en esta etapa de escucharlos. Cada uno tiene diversas carreras, ¿sí? Y empiezas tú a vislumbrar sus intereses, que vean ellos sus contextos, que entiendan que la vida no va a ser fácil de empresarios, van a tener que tomar decisiones toda su vida. Y si están ellos adentrados en esa cultura, pues vamos a hacer el siguiente paso, ¿no? Claro. Se puede decir que en esa aventura que tuviste en tu empresa, las decisiones que más fueron exitosas vinieron de la innovación, porque ante la crisis supieron hacia dónde dirigir la empresa. O sea, no es aferrarte a lo que ya no funciona, sino darte cuenta que ya no funciona y cambiarlo. Es, por ejemplo, algo que no hizo empresas como quizás Blockbusters, que es un caso muy famoso, que quisieron seguir con su negocio que dejó de funcionar y cayeron contra el negocio que empezó Todavía a funcionar. Que le fueron a ofrecer el negocio de Netflix, ¿te acuerdas? Sí. Porque eso lo vemos en negocios. El tema de negocios. Y sí, es que ahí entra la soberbia de cada uno. ¿Sí? Cada empresario también se casa con lo que normalmente le ha dado resultados. Exacto. Pero el mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso que no estamos alcanzando a comprender. Entonces, tienes que respirar, tienes que tranquilizarte, como hacía Don Nacho, en la mañana, tranquilo, voy a despachar y voy a ver todo el panorama. Así me decía él, salte del río, ¿sí? Y ve cómo va el río, cómo va la corriente, y ahora sí, te vuelves a meter. Dice, eso también se lo aprendí a él. Me acuerdo muy bien, así decía, ese era el consejo que nos daba de ver el río, cómo iba la corriente. Vislumbra desde afuera y después vuélvete a meter. Yo estoy justo en esa etapa, ¿no? Y es tan bonita también entender los conceptos hacia dónde va la humanidad. O sea, te empiezas a entender como otra fase de empresario, ¿no? Donde, ¿cuál va a ser tu aporte, tu trascendencia? Si nos vamos a la pirámide esta de Maslow,
empiezas a satisfacer las necesidades básicas, las de reconocimiento, las de seguridad y vas por las de trascendencia. No es que vayas a trascender a otro plano, sino ¿qué vas a dejarle a los demás, no? Realmente, ¿qué formas de trabajo les vas a enseñar a los demás? Y ahí es donde entra yo que me pongo a dar clases, ¿no? O sea, estoy también tratando de enseñarle a los chavos a que vislumbren todos estos procesos, ¿sí? Desde satisfacer necesidades básicas, de seguridad, de reconocimiento y las de trascendencia. Entonces, cada uno de ellos va a tener que vivir las suyas, no te las puedes brincar, porque cada una te va dejando esa sabiduría, ¿no? La tienes que vivir. Claro, sí. Lo peor de todo es no tomar decisiones y no vivirla. Claro. ¿Sí? Si quieres estar encapsulado y ser empleado toda tu vida, está bien, ¿sí? Se vale. Yo no digo que esté mal, pero si algún día el mundo te pone en una situación y así a como va, que de repente, como sucede con la tecnología de los robots, que te quedes sin trabajo, ¿sí? ¿Y qué habilidad tengo? Te tienes que reinventar. Claro. O tienes que volver a estudiar, ¿sí? O sea, satisfacer esa necesidad de reconocimiento, de tener un título en algo diferente, en donde no te lleguen las máquinas. ¿Por qué crees que estudié política y gestión pública? Las máquinas no van a ver por nosotros. Claro que ¿sí? No. A lo mejor los datos nos ayudarán a los políticos y a la gente que genera empresa, ¿sí? A tomar mejores decisiones, pero las decisiones las vamos a tomar nosotros para bien de nosotros. ¿Ok? Sí. Entonces, sí, usar las herramientas tecnológicas, usar toda la innovación, pero siempre el factor humano va a trascender. Claro, es usar la tecnología a favor y no ponerla en tu contra. Creo que esa es la idea. Exactamente, y entonces ahorita estás absorbiendo toda esta información desde afuera del río para cuando descubras tu nueva gallina de huevos de oro, darte un clavadote de nuevo sí. a ese río. Wow, eso es súper importante. Si de repente en sus planes o en sus estudios quizás ni siquiera todavía tienen una empresa, se sienten sofocados o que no tienen dirección, sigan el consejo de Don Nacho y de Álvaro. Súper Nacho. Salgan del río, observen la corriente y luego pueden volver a tomar decisiones. Así es. Súper, súper importante. Muy importante. Y bueno, esto es lo que podamos esperar de ti en el futuro, es este camino de tu graduación de la vida, que termina siendo la escuela más importante. Pero al final, para no dejarlos con la duda, ¿qué sucede con esta empresa que tantas revoluciones tuvo? Bueno, pues mira, ahí viene la parte trascendente. Llega el punto en el que yo decido cerrar la empresa. Claro. ¿Sí? Junto con decisión de mi padre, porque la inversión original era de él. ¿Sí? Él me solicita, dice, ¿sabes qué, Álvaro? Yo ya estoy cansado. ¿Tú te quieres quedar con la empresa? Le dije, no, papá, yo estoy en una etapa diferente. Le dije, vamos cerrándola. En este caso pudimos venderla, ¿sí? Claro. Una parte de la empresa se vendió y la otra parte la hereda mi hermano. Entonces, esa forma de trascender sigue ahí en la empresa de mi hermano y sigue en la empresa que vendimos. Entonces, esta situación también se tiene que... Es como un proceso de esos que llaman de cierre, ¿no? No sé cómo le llaman ahora, tanatología o... Le llaman... No sé cómo se llama. Cerrar ciclos. Ah, eso, sí, súper guau. Sí, pues sí es importante. ¿Por qué? Porque tú tienes a unos trabajadores que se adecuaron a tu forma de ser también, a esa forma de trabajo. Y vuelvo a lo mismo, no es fácil que se incrusten en el mercado. Claro. ¿Sí? Porque traen un chip diferente, Yo los enseñé a ser emprendedores. Cosa curiosa, la mayoría de los que trabajaban conmigo ahora son empresarios. Wow. ¿Sí? Y no tienen estudios así de que tú digas, prepa. Cero, ¿eh? O sea, es gente que trabajaba conmigo como operario, que tenía un oficio muy importante, ¿sí? Saber un oficio, ser excelente en lo que haces, generando un oficio, calidad en tu trabajo diario. Y eso lo transforman a su entorno familiar, a su entorno, a su mercado, y todos de alguna manera han encontrado, o la gran mayoría, un camino por ese lado. ¿Sí? Esa es una parte importante. Tus trabajadores también son parte de tu vida y no los puedes soltar tan fácil. Tienes que hacer ese cierre. La empresa, con el gobierno, tienes que aprender a cerrar y dejar tu inversión sana, tus
ahora sí que tu reputación limpia. Claro. ¿Sí? Tienes que tratar de que sea lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque, digo, nadie sin incólume acá tendría se me habría olvidado pagar algún crédito o algo así y lo terminas pagando, ¿no? Claro. Ya sales del buró, sales de verle al gobierno, pero limpias, ¿no? Limpio. O sea, ¿por qué? Porque en la siguiente etapa de generación no puedes llegar tú acá de que debo. Pues no, o sea, no debo. Tengo que estar listo y preparado para esa siguiente etapa. Hacer cierres es muy importante, ¿sí? Ya dejas tú una parte de saber cómo se trabaja dos giros, bueno, un giro textil en dos situaciones. La parte familiar por medio de mi hermano y la parte de un cliente que te compra la empresa. Okay. ¿Sí? Ya lo hiciste, ya. Supéralo, cierra, ¿sí? Y busca qué hacer en lo que viene. Entonces, esta parte que a mí me deja ya nada más de conocimiento la empresa, el haber vendido y haber cerrado bien, ¿sí? Es satisfacción plena, ¿sí? Es anotar todo lo que aprendiste y empezarlo a transmitir. Esa es la gran enseñanza que me dejó esta etapa de mi vida. Para eso, yo dije, bueno, pues quiero transmitirlo de una manera más excelente. Pues me metí a estudiar. Okay. ¿Sí? Entonces, tuve oportunidad de estudiar la maestría en política y gestión pública. Y muchos me dicen, ¿y para qué política? Bueno, es que política en sí es un término, un concepto muy noble. Tiene que ver por el bien de los demás, de la comunidad. Claro. ¿Sí? Entonces yo dije, la siguiente etapa que yo generé, alguna idea social, económica, cultural, lo que sea, tiene que tener ya una visión más sustentable, sostenible, agraciada en la comunidad y a lo mejor con un poco también de visión de futuro. Okay. ¿Sí? Ahí es donde ya empieza tu parte estadista, porque todos somos estadistas, pero no lo queremos desarrollar. Es como la creatividad. Claro. ¿Sí? La creatividad se desarrolla, es un músculo. Eso se lo oí yo una vez a Bustamante, al Wiri Wiri. ¿Sí? Él lo invitamos a un congreso que tuvimos en la universidad y decía, la creatividad es un músculo que la tienes que ejercitar. El ser estadista, el ver hacia futuro, lo que le vas a dejar al futuro, también se va ejercitando. ¿Cómo? Teniendo tus procesos. Abres tus ciclos, cierras tus ciclos, agarras el aprendizaje, ¿sí? Lo transmites y vuelves tú a volver a aprender. Okay. ¿Sí? Ese ciclo, para mí, es muy importante para un empresario. ¿Sí? A lo mejor se sale de todo el esquema empresarial que yo luego veo todos las chats muy propositivos de echaleganismo. O sea, si está bien el echaleganismo, ¿sí? O sea, sí. Levántate temprano, sé limpio, sé ordenado, ¿sí? Pero no, también acá, ¿sí? Y aquí. Pasar todas tus ideas por el corazón y por la inteligencia te va a ir llevando a que tu proceso cada vez sea más ágil, ¿sí? Y entonces ahora que ya termino la maestría, estoy dando clases, estoy sembrando en los chavos de prepa. Te voy a decir por qué doy en prepa. Yo daba en la universidad clases de emprendurismo. Me tocó la etapa del inicio de las clases de emprendurismo, las incubadoras en todas las universidades. Y justamente trabajamos en equipo, los de emprendurismo de la UDG, del ITESO, del TEC de Monterrey, de la UP, etcétera. Y nos sentamos y decíamos, es que es todo un asunto esperarnos a que lleguen a los 55 años, 50 años, a querer ser emprendedores. No hay tantas fuentes de empleo para todos los universitarios que estamos sacando. O sea, si decimos, ay, hay un montón de esto. Está cambiando tan rápido la tecnología que no saben los chavos si se van a poder incrustar o si lo que estudiaste va a ser obsoleto. Exacto. Esa parte es muy importante. Pero lo que sí les puedes enseñar es que sean creativos, a que tengan esa capacidad de inteligencia y de corazón de adaptarse. Ok, esto que aprendí, ¿cómo lo puedo adaptar a esto nuevo que puedo hacer? O el mercado se está adaptando a esta situación y existen otras necesidades. Pues lo vas a tener que hacer y te vas a tener que adaptar. Eso era lo que veíamos en las juntas con los emprendedores, con los maestros de emprendurismo de varias universidades. Y lo que decidimos fue, en lugar de esperarnos a darlos en los últimos semestres de la carrera, vámonos a los primeros semestres de la carrera. Y yo todavía me fui más atrás. Me quise dar a la prepa. Claro. Porque ahí también puedes sembrar. Sí, se notó muchísimo. Para los que no sepan, bueno. yo fui a su alumno desde
tercer semestre y el profesor Álvaro me dio a mí, mi primera clase con él fue México Contemporáneo. Uh-huh. Y era de las pocas clases que realmente a mí me entretenían muchísimo. Y después descubrí todo el potencial de Álvaro como mentor. Justo en esta historia que ya platiqué en el primer capítulo dentro del equipo de robótica. Y la inspiración de él y otros mentores generaron un nuevo grupo de jóvenes emprendedores que a lo largo de los capítulos espero vayan uh-huh. conociendo. Pero la semilla de él, de nuestro mentor, sí influyó y su decisión de empezar en preparatoria generó, en mi opinión, grandes resultados porque yo veo ya muchísimo talento que tiene ya muchas ganas de empezar su propia aventura, su propia empresa, su propio camino. No, bueno, tú eres parte de ese resultado, el equipo de robótica, el equipo de negocios y el equipo de patrocinios que tienen que ver con una actividad que hacen nada más ahí adentro de hobby, de aprender algo diferente, de adecuarse a la tecnología como viene, de rápido, está rindiendo frutos. O sea, tú ya también pasaste ese conocimiento al siguiente equipo. Y digo, ustedes lo que obtuvieron, la puntuación, la verdad fue un súper logro haber obtenido las puntuaciones que obtuvieron en ese torneo de robótica. Fueron de los mejores de nuestra institución, de México. Entonces, o sea, Ian, lo hiciste en un año. Claro. ¿Sí? Entonces, de no haber nada a crear algo, se dice fácil, ¿sí? Pero hubo planeación. Claro. ¿Sí? Entonces, y tú ya lo estás pasando al siguiente equipo. Yo veo al siguiente equipo que hace lo mismo. Jóvenes, ahí está parte de la solución, ¿sí? La planeación y todo eso se puede enseñar desde jóvenes, desde que están en la prepa, ¿sí? De ahí viene el nombre. Luego los chavos se ríen. ¿Y por qué dice prepa? Pues que los estamos preparando precisamente para la realidad, ¿sí? El mundo no es así una caja de bondad. No, vas a salir a tomar decisiones y el mercado es frío. Y si no tienes esa capacidad de adaptación, de planeación, de creatividad, no, vas a sufrir. Creo yo que vas a sufrir o te vas a quedar atrás. Mar abierto el negocio. Sí, y muchos tiburones, muchos tiburones. Bueno, Álvaro, realmente esta historia yo creo que les va a servir muchísimo a todos los alumnos, jóvenes emprendedores. Aquí abajo del programa vamos a poner los datos de él para quien quiera hablar o preguntarle alguna duda en específico. Y eso es para lo que los traemos. Después del programa voy a hablar con Álvaro a quién podemos traer para ustedes en el siguiente capítulo. Pero espero se hayan sentido identificados o de alguna manera inspirados por esta historia, por este camino, por esta toma de decisiones y moralejas que aprendemos de una persona que ya recorrió casi todo su camino, que ya recorrió muchos de los caminos que ustedes están empezando. Ya pasó por el inicio, que es de lo más difícil empezar. Ya empezó, ya enfrentó crisis, ya tomó decisiones difíciles, tuvo que reinventarse a sí mismo y a su empresa y ahora está enfrentando una nueva etapa de su vida en la que se sale del río y ve cómo va la corriente. Sí, muy bien. A mí me gustaría terminar, Ian, con algo motivador para los chavos, ¿sí? Claro. Unos creen que te haces empresario. Pues sí, o sea, te haces. Y para hacer eso, tienes que practicar. Y si empiezas desde chico, ¿sí? Vendiendo, tracaleando ahí, haciendo trueque con la gente. Y, oye, te cambio esto por esto. Los tazos. Sí, es que desde ahí empieza, jóvenes. Desde ahí empiezas a ver, tiene madera de... ¿Sí? O a la gente que toma decisiones, ¿no? Puedes ser un músico, puedes ser un artista, y vas a terminar siendo empresario. ¿Por qué? Porque tienes que vender tu obra. Claro. ¿Sí? O sea, hoy un músico que es algo muy valioso en esta sociedad, un artista, o sea, es importante que también sepan vender su obra, sí, que la defiendan. Todo el tiempo estamos vendiendo, la verdad. Eso, en la imagen, en nuestra forma de movernos nos vendemos, pero sí es importante que de chavos, ¿sí? Desde que están ustedes, no hay edad en la que digas, ya voy a aprender a ser vendedor, no. Desde hoy puedes empezar a ser un buen empresario, un buen vendedor, porque lo que hagas lo vas a tener tú que ofrecer a alguien más y la gente tiene que saber el valor que tiene atrás. Si no lo sabes comunicar, pues te vas ahí a golpear tú solo ahí contra la pared. Es muy importante.
algo que me he dado cuenta y que puede ser incluso hasta triste de escuchar, pero la verdad es que en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Y comunicar es saber expresar y valorar y hacer que la otra persona entienda cuánto vales tú, lo que haces y lo que te hace ser diferente. Entonces, es parte de la moraleja que nos enseñan. En igualdad de condiciones, la persona que mejor vende, la persona que mejor comunica, la persona que mejor expresa y te vende una idea, que es un arma grandísima, vender una idea, es la que va a ganar. Entonces, como dice él, no hay edad. Si ya pasaste la universidad, si ya tuviste 10 empresas, si te vas a jubilar y todavía no aprendes a vender, aprende a vender. Nunca es tarde. Y al contrario, si dices, ¿sabes qué? Oye, me siento muy joven escuchando eso, soy de secundaria. No. Vender puede ser desde cosas pequeñas, como dice él, o sea, cosas de la vida diaria. Sí. Exactamente. Si estás en la preparatoria, en mi opinión, es el momento ideal para empezar. Y si estás en la universidad, ni se diga, es el florecimiento. Coincido contigo, es que en la prepa te nace la idea, o sería ideal que se siembra la semilla esta, y que escojas tu universidad. Y todas las materias que estás estudiando, las estás viendo con el tema, ¿y qué puedo vender aquí? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y está creciendo mi mercado o no está creciendo? Desde ahí ya empiezas a aprovechar más tu universidad, creo yo. Eso es súper importante. Entonces, ustedes saben, aquí mediante Networking Radio pueden unirse a esta red de networking para que conozcan personas que pueden llegar a ser sus mentores, aprendan de ellas y lo apliquen a su vida. Muchísimas gracias, Álvaro, de verdad, fue un placer. Gracias, público, adelante, siempre para adelante. Muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos en el siguiente capítulo de Yo Emprendedor. Que les vaya bien.